1 Corintios 15:14, pueden tomar asiento, hermanos, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, el centro del cristianismo es la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, la fe de nosotros no tendría sentido. Pero déjeme explicárselo de esta manera. Vamos a ver la Pascua ahora en tercera dimensión. No que vamos a ver otra movie, no, vamos a ver la Pascua en tercera dimensión. ¿De qué estamos hablando en ver la Pascua en tercera dimensión? Bueno, déjenme ponerles un ejemplo. Hay un artículo que hablaba de un hombre que vio la Pascua de Jesús 3 veces seguidas. La primera, él la vio a blanco y negro. La segunda, él la vio a color. Y la tercera, él la vio en tercera dimensión. Y según el relato de este hombre, cuando la vio a blanco y negro, él entendió los hechos de la Pascua de Jesús. Pero cuando la vio a colores, le gustó mucho. Dice, la historia tomó vida, dice. La historia de la Pascua fue más interesante cuando la vio a colores. Pero cuando la vio en tercera dimensión, dice este hombre, se convirtió en mi historia. Entonces, lo que nosotros podemos aprender aquí, hermanos, o lo que estoy diciendo, es que muchas personas se quedan en la Pascua viéndola a blanco y negro. Y muchas veces nunca la han visto en tercera dimensión. Solamente la han visto a blanco y negro. Por eso es que muchas veces no se emocionan con el mensaje completo de la resurrección. Y vamos a ver nosotros esas 3 dimensiones. Pero el punto aquí es que la diferencia entre Jesús y todos los que dicen ser Dios, fíjense lo que dice Jesús: voy a morir y voy a estar muerto ¿por cuántos días? 3 días. Dice, y después voy a volver a la vida. Y dice Jesús, todo lo que estoy diciendo es verdad. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21, dice Jesús: destruyen este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir ese templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio templo, su propio cuerpo. O sea que Jesús empezó a hablar de la resurrección en una manera vaga. Él usó metáforas como la que acabamos de leer. O sea que muchas veces no la entendían este contenido de las metáforas, de las ideas que Jesús estaba hablando acerca de la resurrección. Pero vamos a ver 3 cosas importantes. Número 1, vamos a ver la prueba de la resurrección. Es que Jesús probó que Él era ¿quién? Que Él era Dios. Muchas personas no comprenden cuántas pruebas Jesús realmente dio cuando regresó a la vida. Algunas personas piensan que simplemente Jesús se sentó en una montaña y les dijo, hey, me miran todos, aquí estoy otra vez. Como si fuera la resurrección de Jesús, como si fuera un fantasma, como si fuera solamente algo así. Pero Jesús se quedó en la tierra por 40 días. Se reunió con personas, habló con ellos, comió con ellos. Alrededor de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Él caminaba por la calle de Jerusalén y la gente lo miraba. Por 40 días Jesús estuvo caminando en la tierra. Esto demostraba que Jesús no era un fantasma. Él no era un holograma. Ellos hablaban con Él, abrazaban a Jesús
comían con Jesús. En una ocasión Jesús les preparó la cena. Fíjense lo que dice Hechos 1:3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. O sea que Jesucristo no solo se mostró a unas cuantas personas. Él se fue, sí se fue. Pero Él caminó por 40 días en esta tierra. Estuvo en Jerusalén, en una ciudad del tiempo de Jesús, de aproximadamente unas 200,000 personas había en esta ciudad. Y la iglesia en Jerusalén creció y creció, quizás hasta 100,000 personas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hubo 100,000 creyentes en Jerusalén? Porque cuanto hace solamente 10 o 12 años atrás, básicamente no había. Y 3 años antes o 3 años y medio antes de que Jesús resucitara, solamente había algunos 2 discípulos de Jesús. ¿Se fija? Porque después de la resurrección de Jesús, la iglesia creció. Porque definitivamente esa gente que había visto a Cristo morir, ahora lo miraba caminando en la calle de Jerusalén. Por eso es que la gente creyó al ver a Jesús resucitado. Hay demasiadas pruebas, hermanos. Excepto que las personas que no quieran creer, no lo van a creer. Pero déjeme decirles que el hecho es que Jesús dividió la historia. Y billones de vidas han sido cambiadas porque Jesús comprobó quien dijo que Él era. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué las personas, la mayoría de la gente, solamente saben de la Pascua en blanco y negro? Solamente ven los hechos. Las personas dicen, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Las personas dicen, Jesús vivió en la tierra. Jesús perdona mis pecados. ¿Cuál es la promesa? Y esto se pone más interesante, hermanos, en la promesa de Jesús. La prueba de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Él probó su verdadera identidad. Jesús probó ser quien dijo ser. Él era Dios. Él resucitó de los muertos. Mahoma no ha resucitado, Buda tampoco, y nadie de ellos va a resucitar. Porque ninguno de ellos es Dios. Sin embargo, Jesús sí es Dios. Y en la resurrección, Jesús probó ser quien era. Él era Dios. La segunda cosa que podemos aprender es que la promesa de la resurrección es que Jesús me resucitará. ¿Está más interesado en esto? Jesús te va a resucitar aquel día cuando Él venga por segunda vez. Ahora ya tenemos la historia. Ya tenemos la historia, ya vimos la película en blanco y negro. El punto ahora, hermanos, es que hay que verla a colores. Que Jesús resucitó. Jesús hizo declaraciones escandalosas de que Él iba a resucitar. Dice en Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque después de haber muerto, dice, va a vivir. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice, Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Sabía usted que Dios ha hecho reservaciones para usted en el cielo? ¿Sabía eso? Yo las hago cuando vamos a la convención. Tengo que tratar con el hotel,
Tengo que buscar el hotel, buscar el precio, pero ustedes pagan. La diferencia es que Jesús pagó el precio. Usted, si cree en la resurrección de Jesús, si usted se bautiza, entrega su vida a Jesús, sigue una vida cristiana, usted tiene una habitación celestial porque Jesús ya hizo la reservación para usted. Entonces, ¿cuál es la tercera dimensión de la resurrección? El poder de la resurrección es que Jesús me ofrece su poder todos los días. Y muchos cristianos no llegan hasta aquí, hermanos. Muchos cristianos no llegan hasta este punto. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que reconocen la prueba. Hay muchos que reconocen lo que Jesús dijo que era. Y hay mucha gente que acepta la promesa. Ellos creen confiados en que Jesús los va a salvar, en que Jesús los va a llevar al cielo. Pero muy pocos tienen acceso al poder. Es por eso que muchas veces tu vida no cambia. Tu vida sigue siendo la misma. No eres diferente a los demás. Porque no tienes acceso al poder. ¿Cómo sabes cuando no tienes acceso al poder de Jesús? Hay 4 cosas que pasan en tu vida cuando no tienes acceso. Tienes miedo. Tienes frustración. Tienes fatiga. Fracasos. ¿Están familiarizados con esto? Es como una licuadora, hermanos, este poder. Si no conectas la licuadora al poder de la electricidad, no funciona. Es como una tostadora. Si no conectas la tostadora a la electricidad, al poder, no funciona. Necesitamos conectarnos al poder de Jesús. ¿Y saben por qué la gente se fatiga, hermanos? Porque están funcionando con su propia batería. Cuando tú funcionas con tu propia batería, te desgastas, te cansas. Déjeme decirle que Dios nunca quiso que usted fuera solo por la vida con su propio poder. Su batería se acaba. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:15, Cristo murió por nosotros. Ya no debemos de vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida eterna. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar, pongan atención, el poder de la resurrección. Hay un poder en la resurrección de Jesús. Ese poder es el que estamos hablando de vivir en tercera dimensión. ¿Quieres conocer el poder de la resurrección de Jesús? El poder de la resurrección de Jesús es el poder para desprenderte de tu pasado. Muchas personas siguen atrapadas en su pasado, siguen atrapados en su dolor, en su culpa, en su rencor, en sus hábitos, en sus adicciones, en sus heridas. Tú no puedes seguir adelante con el presente mientras sigas atorado en tu pasado, porque sigues en ese pasado. Y lo único que te puede sacar de allí es el poder de la resurrección de Jesús. ¿Qué hace este poder? Es un poder que cambia vidas. Cuando nuestra vida no cambia, es que no estamos conectados al poder de la resurrección de Cristo. ¿Qué hace este poder? Lo que hace es una vida con la voluntad del poder de Jesús. ¿Qué hace este poder? Acepta la promesa. Pero muy pocas personas tienen acceso al poder. ¿Por qué? ¿Por qué tienen muy pocas personas acceso a ese poder?
Dice la Escritura en Efesios 3:19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Acuérdense que nuestra capacidad cerebral no tiene nuestro cerebro no alcanza esa capacidad de comprender el amor de Jesús. No lo entendemos. Vemos lo malo que somos, como ustedes lo vieron en la película. Somos malos, pero Jesús te ama. Tenemos pecado y Jesús nos ama. Has cometido errores y Jesús te sigue amando. Lo primero que se hace aquí, hermanos, es experimentar el amor de Cristo. Cuando tú experimentas el amor de Cristo, lo estás experimentando en tercera dimensión. Dice este pasaje, Efesios 3:19, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida. Podrás tener todo lo que quieras en esta vida, pero vas a estar ocupado, vas a estar aburrido, puedes estar exhausto. A veces las personas tienen un calendario lleno de actividades, pero Jesús no está interesado en darte un calendario lleno de actividades. Lo que Jesús quiere darnos es el poder que proviene de Dios. Cuando vemos ese poder, hermanos, es cuando estamos viendo la película en tercera dimensión. Cuando somos parte de la historia de Jesús. Dice Efesios 3:19, versículo 20, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. En este pasaje de Efesios 3:19 encontramos 4 características importantes para una vida mejor. Levante su mano. ¿Quién de ustedes quiere tener una vida mejor? Jóvenes, ¿quién de ustedes quiere tener un futuro mejor, jóvenes? Amén. Esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 3, versículo 19 al 20. La cosa número 1 que aprendemos aquí es que cuando tú te conectas con ese poder de la resurrección de Jesús, te sientes amado o amada por Dios. Aunque tus padres te rechazaron cuando eras una niña o un niño, aunque tu marido, tu ex esposo o tu ex esposa se fue de tu casa y te abandonó, con todos tus hijos, cuando tú te conectas al poder de la resurrección de Jesús, sientes y experimentas y vives el amor de Dios en tu vida. Eso es lo que nos enseña Efesios 3:19. Tus padres te pudieron haber abandonado cuando eras un niño o una niña, o quizás no los conociste. La tercera cosa que disfrutas cuando te conectas al poder de la resurrección de Jesús, tienes una vida plena, una vida completa, una vida abundante. Como tercero, experimentas el poder de Dios sobre tu vida. Tienes el poder donde una vida puede ser cambiada por el poder de Dios que es la tuya. Y como cuarto, puedes lograr mucho más cosas de las que tú solo podías hacer. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿Estamos en la tercera dimensión de la película o no? Bueno, ¿cómo puedo obtener el beneficio de la resurrección de Jesús? Si todavía no estamos viendo la película en tercera dimensión, si todavía la estamos viendo en blanco y negro, ¿cómo puedo obtener el beneficio del poder de la resurrección de Jesús? Número 1, acepta la prueba. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios no miente. Acepte la prueba. Crea que Jesús no fue un estafador.
Crea que Jesús es quien dijo que Él era. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Acepte los testimonios. ¿Quieres conectarte al poder de la resurrección de Jesús? Cree en la promesa de Dios. Cree en ella. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Este es el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Esa es la promesa, que Jesús me va a resucitar a mí en el futuro. Para conectarme al poder de la resurrección de Jesús, hermanos, cuenta con su poder diariamente. ¿Qué hizo Pablo en sus momentos difíciles? Es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestros momentos difíciles. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba pasando por momentos, por dificultades? Es lo mismo que tú puedes hacer cuando estás conectado al poder de Dios, de la resurrección de Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Para antes de terminar, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que hay una sola condición para que te conectes al poder de la resurrección de Jesucristo. Tienes que admitir que lo necesitas. Dios no le da su poder a la gente arrogante. Dios no le da su poder a la gente orgullosa, a la gente que está llena de ego, de orgullo. Dios no comparte con ellos de su poder. Pero en el momento que usted dice: me doy cuenta que no tengo poder para cambiar esta situación, eso es algo muy bueno. Porque en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 10 dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Eso es conectarte con el poder de la resurrección de Jesús. Él puede volver a la vida a tu matrimonio muerto. Dios puede volver a la vida a una persona muerta. Él puede resucitar tu trabajo, una carrera, un sueño. Si Jesús puede resucitar a una persona, Jesús tiene el poder para resucitar una relación. Él puede resucitar las finanzas que se han perdido. Dios puede hacer cualquier cosa. Ese es el poder de la resurrección de Jesús. ¿Usted sabe de qué símbolo estamos hablando? En tercera dimensión, a blanco y negro, estamos hablando del bautismo. No me refiero al bautismo cuando usted fue bautizada o bautizado cuando era su niño. No me refiero a ese tipo de bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué se está diciendo Pedro a los judíos en Jerusalén? Él les está diciendo dos cosas. Tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente.
Cuando tú cambias tu forma de pensar, cuando dejas a un lado los celos, cuando dejas a un lado el egoísmo, cuando dejas a un lado tus adicciones, tus malos hábitos, el chisme, cuando dejas a un lado todas estas cosas, cuando tu vida cambia por el poder de la resurrección, eso es arrepentimiento. Bautízate. Cuando te bautizas, cuando te arrepientes y te bautizas, cuando tu cuerpo es sumergido en el agua y eres levantado a una nueva vida, dos cosas vienen a ti. Tienes sanidad emocional. Tus pecados han sido perdonados. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso! Soy sanado emocionalmente. Y la segunda es que recibes el regalo del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué me conecta a la vida eterna? Dice Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Solamente usted va a tener una vida nueva cuando usted esté conectado al poder de la resurrección de Jesús. Solamente tú vas a cambiar cuando tú te conectes al poder de la resurrección de Jesús. Solamente vas a ser transformado. La única manera de poder un día presentarnos ante Jesús es conectándonos al poder de la resurrección de Jesucristo. Cuando fuimos sumergidos en el agua, levante su mano, ¿quién de ustedes fue bautizado, hermanos, ya de grande? Amén. Cuando fuiste sumergido en el agua, es cuando Cristo fue sepultado por 3 días. Y cuando fuiste levantado del agua, es como cuando Cristo fue resucitado. Si ustedes no han sido bautizados, hágalo pronto. Hermanos, no se quede viendo la película en blanco y negro. Sea parte de la historia de Jesús. Mírela en tercera dimensión.